Ah, re bien están. Buenas noches, ¿cómo están? Bien. Ahí está. Bien, hermosa la alabanza, gracias Valen. Le tengo que decir la verdad, me tuve que parar, porque cuando veo la batería vacía, me da ganas de tocar. Me hace a recordar a cuando era joven y tocaba la batería, y cuando veo ahí que no hay nadie, me subo, se me va, tengo una gana de tocar de nuevo. Pero bueno, están los chicos, están los jóvenes, no puedo venir a ensayar, así que... pero es lindo escuchar, cantarle a Dios, cantarle juntos a Dios. Me encanta poder hacerlo. Y el tema que nos toca hoy, para que los que nos visitan, estamos estudiando el libro de Gálatas. Ahí está. El título que le pusimos recién, fue recién, porque Renata me pidió, ¿cuál es el título? Me decía, bueno, no volver al pasado y crecer. Está en Gálatas 4, 8 al 20. Para los que nos visitan, estamos estudiando el libro de Gálatas. Hoy es una reunión de adoración, de enseñanza y oración. Así que nos juntamos a aprender la Biblia. Así que si estás acá hoy vas a aprender algo nuevo del libro de Gálatas. Y nos juntamos a orar y agradecer a Dios y pedirle a Dios, todos los hermanos que estamos aquí juntos. El capítulo 4 de Gálatas, del versículo 8 al 20, habla de la exhortación contra el volver a la esclavitud. Le hago un pequeño resumen antes de leerlo. Ustedes saben que Pablo le escribe a los Gálatas y cuenta algunas cosas muy lindas, pero en esta parte Pablo está triste y habla con un tono medio fuerte, exhortando a los hermanos de Galacia para que no vuelvan atrás. ¿Qué pasa acá? Miren, Pablo no era uno de los 12, pero era un discípulo de Jesús. Cuando Jesús muere, resucita, se le presenta a algunos y al tiempo se le presenta a Saulo, que Saulo es Pablo. En ese momento Saulo iba camino a Damasco. El Señor Jesús se le encuentra con una luz que lo deja ciego. En Damasco estuvo ciego un par de días hasta que viene un hermano, lo sana la ceguera, pero tuvo un encuentro con Jesús donde especialmente pudo hablarle y cambiar su vida. Para que termines, porque me está... ¿Listo? Excelente. Ahí está. Me apunta con el celular y me pongo nervioso. Ahí está. Y Saulo, tiene un encuentro con Jesús, acepta a Cristo, cambia su vida, y él, que mataba a cristianos, empieza a predicar para enseñar y anunciar la buena noticia de Jesús. Pregunta, ¿tuviste un encuentro con Jesús? Capaz que hoy nos visitás. Y capaz que sos como Saulo, que él en otro tiempo perseguía a los cristianos. En otro tiempo vivía bajo reglas de la ley de Moisés, de la ley de los judíos. Pablo era judío de judío. Estudió a los pies de Gamaliel. Era un ciudadano romano, era importante, pero él tuvo un encuentro con Jesús. Y toda esa religiosidad, todas esas costumbres, él la cambió por fe, por seguir a Jesús. ¿Qué pasa? La paga del pecado era muerte, mas el regalo de Dios, esa luz que se le presentó a Pablo, es vida eterna en Cristo Jesús. Si vos no tenés a Jesús en tu corazón, te tengo que decir una mala noticia. Si hoy te morís, te vas al infierno. Es así, no te quiero asustar, pero la Biblia enseña eso. Si vos no tenés a Jesús en tu corazón, tu eternidad va a ser en el infierno. Y dice que ahí la vas a pasar mal, lo dice la Biblia, no lo digo yo. Pero hoy podés tener un encuentro con Jesús como lo tuvo Pablo, donde quedó ciego y dejó de ver este mundo, y capaz que hoy la luz de Jesús te puede alumbrar de tal forma que podés ver más a Dios que a este mundo. Cristo Jesús murió en una cruz por tus pecados. La paga del pecado era la muerte, pero Jesús murió en una cruz y ocupó tu lugar. Para que vos puedas entender lo que vamos a hablar hoy, tenés que tener a Cristo en el corazón. Y para que vos tengas una eternidad en el cielo, tenés que tener a Cristo en el corazón, que al final de este mensaje te voy a explicar cómo. ¿Por qué hice esta introducción? Porque acá habla algunas cositas
de que Pablo vivió y les exhorta a los hermanos en Galacia a que hagan lo mismo que él, porque él imitaba a Cristo, pero los hermanos de Galacia imitaban a Cristo cuando estaba Pablo presente, pero cuando Pablo se iba, empezaban a hacer lo mismo que antes, seguir reglas, seguir leyes, seguir conductas y no vivir por fe y por gracia, a tal punto que se enojaron con Pablo y lo tenían como enemigo. Tanto que lo amaban, tanto que lo querían, empezaron a negar a Jesús con sus actitudes. Bien, vamos al punto 1. No sé si los chicos lo tienen. Ahí está. De versículo 8 al 10, del versículo 8 al 10, Pablo escribe estos versículos de una forma personal. Amaba a los hermanos de Galacia. La relación que desarrolló con los hermanos era única y Pablo los había conocido sin Cristo. Pablo estaba enfermo ahí en Galacia y les predica y les habla del Señor Jesús y ellos se convierten. ¿Qué quiere Dios con esto que tenemos hoy para compartir? Dios quiere que después de creer en Jesús como tu Salvador, puedas reflejar la naturaleza de Cristo y puedas crecer en madurez cristiana. ¿Cuál es el fin del cristiano? Obvio que es el cielo. Pero acá en la tierra, ¿cuál es el fin que tenemos que ser? ¿Cuál es la gran comisión? Por tanto, ir y predicar el Evangelio. Anunciar la buena noticia. Hacer discípulos, dice Mateo, que tenemos que ir y hacer discípulos. Acá Pablo le predica a los hermanos de Galacia, sufre por ellos, se enferma, acompaña, los exhorta, los reta y los ayuda a crecer cuando están desviados. Acá había una desviación, porque habían líderes religiosos que querían que los hermanos de Galacia se alejen de la gracia, de creer en la fe y empiecen a volver a los rudimentos anteriores de seguir la ley, cumplir con ordenanzas religiosas. Así que Dios quiere que crezcamos y que vivamos en santidad. Así que leemos el versículo 8. Ciertamente, en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. ¿Qué quiere decir acá? Pablo los conoció sin creer en Jesús. O sea, creían en otros dioses o creían en la ley de los judíos, eran religiosos. Así que ellos no conocían a Dios, eran idólatras. Tenían otros dioses. Y dice el versículo 9, mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales hoy queréis volver a esclavizar? ¿Qué les está diciendo acá? No vuelvan atrás. Si creyeron en Jesús como su Salvador, ¿por qué vuelven atrás? Generalmente a cada uno de nosotros nos pasa lo mismo. Yo antes salía a bailar, robaba, mentía, no sé, otro pecado, engañaba. Conozco a Cristo Jesús y empieza un camino nuevo donde yo voy creciendo, madurando y viviendo a Cristo. Pero llega un punto donde me estanco y llega una meseta y vuelvo a hacer lo que hacía antes de conocer a Cristo. Esto le pasaba a los hermanos en Gálatas y hoy nos pasa a nosotros. Muchas veces volvemos a mentir, muchas veces volvemos a decir malas palabras, muchas veces volvemos a la antigua vida. ¿Se acuerdan del pueblo de Israel? Eran libres. Dios por medio de Moisés liberó al pueblo de Egipto. Eran libres y en el desierto dice, queremos volver a Egipto. Nos pasa a todos, a todos. Queremos volver a hacer cosas, pero ¿sabés? Encima lo decimos con orgullo. ¿Sabés cómo bailaba yo arriba del parlante? Lo decimos con orgullo lo que hacíamos. Y como que, y ¿sabés cómo engañaba? ¿Y sabés cuántas mujeres tenía? Y nos pasa que deseamos volver a esa vida, porque supuestamente la pasábamos bien, pero estábamos lejos, sin Cristo, sin esperanza,
sin perdón de pecados. Y esto le pasaba a los hermanos de Gálatas. Versículo 10. Guardad los días, guardad los meses, guardad los tiempos y los años. ¿Qué está queriendo decir acá? Dios no quiere más rituales. No, tenían que cumplir el sábado, tenían que cumplir la fiesta de los judíos. No quiere más rituales. Hoy es por fe. Recién cantamos, ven conmigo a la casa de Dios. Pregunta, ¿cuál es la casa de Dios? Antes se juntaban en un lugar donde iban y estaba el sumo sacerdote y tenían que ir todos y sacrificaban un cordero y era el perdón de pecados. Ahí se manifestaba Dios, esa es la casa de Dios. Cuando Cristo murió en la cruz por tus pecados y vos le pediste perdón, ¿saben quién mora adentro? El Espíritu Santo. ¿Cuál es la casa de Dios? Está bueno el coro, porque estamos juntos y si vos te pones a pensar, venimos todos juntos a la casa de Dios. Pero la casa de Dios es tu cuerpo, templo del Espíritu Santo, donde vos tenés que vivir a Cristo, hacer discípulos, predicar el Evangelio. Esa es la misión. En Corintios dice que tenemos el ministerio de la reconciliación. Nosotros, los cristianos, tenemos que a la gente de afuera que está sin Cristo, reconciliarlos con Dios, llevar el Evangelio de salvación. Predicar, como hacía Pablo. Pregunta, ¿a cuánto le predicaste hoy? ¿Cuánto le predicaste esta semana? ¿Cuánto le predicaste en este mes? ¿En el año? Bien. ¿Predicaste, no predicaste? ¿Cuántos discípulos tenés? Acordate que la misión es ir y predicar, ir y hacer discípulos. No ir y sentarse en la iglesia. ¿Está bien sentarse en la iglesia? Está excelente. Está bien, hay que estar juntos en comunión. Pero la misión es ir y predicar el Evangelio. Y madurar y crecer. Esto es lo que le está diciendo Pablo a los hermanos en Galacia. Confirma que los gálatas practicaban la ley de Moisés, las fiestas, los días, adoraban, abandonaron la fe, la gracia y a Cristo. ¿Qué estaban haciendo? Tiraban por basura todo lo que hizo Cristo en la cruz, cumpliendo y volviendo al ritualismo. Acá del 8 al 10 vimos que Pablo escribe de una forma personal, muy personal, a los hermanos. Ahora del 2, del versículo 11 al 15, Pablo les predicó y ellos recibieron el mensaje, cuenta cómo les predica, cómo reciben el mensaje y cómo reciben a Pablo con amor. Dice que después de retarlos, los reta un poco, hace un ruego basado en su afecto interno por ellos. Versículo 11. Me temo por vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. ¿Cómo duele, no? Cuando dedicas tiempo a una persona y esa persona no valora el tiempo que le dedicas. Uno lo hace para Dios. Pero cuando va a visitar, le manda un mensaje de texto, lo discipula, lo sigue, pasa un año, pasa 2, pasa 3 y esa persona sigue igual, estancada o se aleja. Y dice Pablo, me temo de vosotros que haya trabajado en vano. Pablo estaba triste porque pensaba que todo lo que hizo fue en vano. Muchas veces nos pasa y duele. Cuando vos seguís, ayudás, hasta a veces dejamos de lado nuestra casa, nuestro hogar, nuestra esposa, nuestras hijas, para ir a visitar, para ir a llevar, porque no está bien, hay que llevarlo a internar, y lo llevas a internar, pasa un año y vuelven a lo mismo. Vuelven a los rudimentos, vuelven al pecado, vuelven a hacer lo mismo. ¿Por qué es eso? Porque no llegan a la madurez. Y también porque los líderes no dedicamos tiempo al discipulado, a la enseñanza. Cada líder tiene que dedicarle tiempo. Dice Pablo, ¿cuánto vale el ministerio? ¿Sabe lo que decía Pablo? Mi vida. Pablo daba la vida por ver que los demás crezcan en Cristo Jesús. No solo hay que predicar, no solo hay que discipular, sino que hay que enseñar. Mateo 28.
Por tanto, id, hacer discípulos, bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enseñándole todas las cosas. Pero nos quedamos en que predicamos, a veces ni predicamos, no tenemos discípulos y olvídate de enseñar. No llegas nunca, porque no predicamos, no hacemos discípulos y no llegas nunca a enseñar. Porque aparte, nosotros estamos en esa meseta que nosotros mismos necesitamos aprender. Nunca vamos a llegar a enseñar. Dice Pablo, siguen tomando leche, no le podemos dar comida sólida, porque son bebés espirituales. Y esto nos cabe a todos, porque necesitamos madurar y crecer. Esto era lo que Pablo le decía acá a los hermanos de Gálatas. Dice el versículo 12, os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho. Que hagan como yo, que lo imiten, porque yo también me hice como vosotros. Pablo perseguía a la iglesia, como le dije, y ahora predicaba. Abandonó lo que era todo el religioso judío, todas las leyes, abandonó la ley por la fe en Cristo Jesús. Entonces él le dice, hagan como yo hago como Cristo. Versículo 13, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el Evangelio al principio. Dice que Pablo en ese momento estaba enfermo. Tenía una enfermedad. Lo que yo creo por lo que leí, cuando él tuvo un encuentro con el Señor, él quedó ciego. Después un hermano lo sana, le devuelve la vista, pero no quedó bien de esa vista. Otros dicen que acá estaba enfermo por otra cosa. No sé, pero Pablo no estaba bien. Y aún así, estando en Galacia, él predicaba el Evangelio. Él no dejó de enseñar las verdades de la palabra de Dios. Así que tenía una vida de entrega. Pablo tenía una vida de entrega. Versículo 14. Y no me despreciasteis ni me desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Yo para mí creo que es la ceguera en los ojos. Antes bien, me recibiste como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Dice que lo recibieron. Dice que a pesar de la enfermedad lo tuvieron como un ángel de Dios. Y le escucharon, aceptaron y siguieron en ese momento el camino de la fe. Hasta que él se fue y empezaron a hacer las cosas rituales religiosos. Versículo 15. ¿Dónde pues está esa satisfacción que experimentabas? Porque os doy testimonio de que si hubiese podido, os hubiera sacado vuestros ojos para dármelos. Los gálatas estaban felices por Pablo y por el Evangelio, estaban satisfechos. Es más, dice Pablo, por eso yo creo que es la vista, donde estaba enfermo, dice que lo querían tanto que eran capaces de sacarse los ojos y dárselo a Pablo para que podía ver bien. Así que ellos estaban satisfechos, pero cuando Pablo se va, vuelven a hacer las cosas como antes. Versículo 16 al 18. Pablo pide que demuestren celo por él, porque él les predicó el verdadero evangelio. Pablo pide que demuestren celo por él, porque él le predicó el verdadero evangelio. Versículo 16. Me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad. Nuestro enemigo. Se confundieron tanto, le hicieron caso a otros líderes que pensaron que Pablo era un enemigo. Cuando Pablo le dice la verdad, les enseñaba la verdad y les estaba diciendo en ese momento la verdad. Se estaban alejando de la verdad de la fe. Uno de los frutos del Espíritu es ser humilde. Humildad. Amor, gozo, paz, benignidad, fe. Más adelante en el capítulo 5 lo vamos a leer, ese fruto del Espíritu que tiene 9 manifestaciones. La humildad es ponerse debajo de.
ser humilde, ser respetuoso. Cuando viene un líder, como Pablo, o acá, como estamos acá, el pastor anciano, un diácono, y viene y te enseña y te exhorta, hasta te puede llegar a retar con la verdad, lo que tienes que hacer es escuchar. Podés decir, che, no, pero mirá que fue así, o yo pensaba esto, te pido disculpas. Pero no reprochar y decir, pero vos, y lo que hiciste en tal... Vieron que los cristianos somos... El Señor Jesús te perdona los pecados y los tira al fondo de la mar, pero nosotros somos grandes buzos, ¿viste? Vamos al fondo de la mar, sacamos los pecados viejos y los exhibimos. Entonces, cuando hay humildad, cuando estamos llenos de Dios, lo primero que tenemos que hacer es, cuando alguien viene con la verdad, como lo hicimos hace unos jueves atrás, Pablo confronta a Pedro, y encima delante de varios, y les dice la verdad y le enseña, che, vos cuando están los judíos sos judío, pero cuando están los gentiles sos gentil, pará, tenés que ser uno, no seamos caretas. Entonces Pablo enseña con la verdad, y lo mejor que podemos hacer es escuchar, tomarlo de parte de Dios y no como enemigo, porque vamos todos por el mismo camino, somos siervos del mismo Dios. Y Pablo no les hizo daño, les dijo la verdad. Mostrar amor, Pablo mostraba amor a pesar de que lo tuvieron como enemigo. Versículo 17, tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartarnos de nosotros para que vosotros tengáis celos por ellos. Los religiosos tienen celo. Por eso no querían que Pablo esté, que le hagan caso a Pablo o lo que Pablo enseñaba. Los religiosos tienen celo. Los judaizantes tenían un interés genuino por los gálatas, pero su fin era excluir a los gálatas de la gracia y de vivir en la gracia. Los judíos tienen celo. Los religiosos tienen celo. Tenían celo de Pablo. Ahora, pregunta, ¿quién me contesta? ¿Qué es ser un religioso? ¿Qué era un religioso de la época? ¿Cómo eran los religiosos? ¿Qué hacían? Sabían la ley, cumplían la ley y te obligaban a cumplirla. Hacían grandes oraciones para que todos los escuchen. Pero en vez de ayudar, juzgaban. Y Jesús vino a cumplir la ley, no a abolirla, vino a cumplir la ley, pero de la manera que el Señor y Dios quería. Ahora, ¿cómo sería ser un religioso hoy? ¿Qué pensás? Hoy, un religioso, ¿qué sería? Bien, lo que decíamos al principio. No predicamos, no congregamos, no tenemos discípulos, venimos y calentamos un banco. Hola, ¿cómo estás? Me voy. Tengo una cara acá, tengo una cara en la facu, tengo una cara en el trabajo, tengo una cara en la iglesia, tengo una cara en el barrio. Eso es ser religioso. Dice Jesús que eran sepulcros blanqueados, eran como muertos vivos, lavaban la cara para mostrar algo que no vivían, que no eran. Y Jesús, a través de Pablo, enseñaba que tenían que vivir a Cristo, vivir por fe. Y no ser religiosos y cumplir normas, reglas, días, meses, años, fiestas, sino que Jesús simplificó todo con un pan, con un poquito de vino, donde todas las fiestas, todas las cosas, es hacer memoria de Jesús. Cada primer día de la semana, como lo hacían la iglesia primitiva en Hechos capítulo 2. Versículo 18. Bueno es mostrar celo en lo bueno siempre y no solamente cuando estoy presente. Los alentó que tuvieran el mismo celo por el Evangelio que tenían cuando Pablo estaba con ellos. Versículo 19 y 20 y terminamos. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros, quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Pablo demuestra su dolor. Pablo demuestra su preocupación por los hermanos.
deseando estar con ellos y poder encaminarlos, guiarlos a que vuelvan a la verdad. Dice, hasta que Cristo sea formado en vosotros. El objetivo de Pablo era que los Gálatas alcanzaran la semejanza de Cristo, que vivan a Cristo cada momento. Dice el 20 que quedó perplejo, agotó todos los recursos. Bueno, voy a tener que ir, ya no hay forma de hablarles. Así que esto es lo que estudié, leí del 8 al 20, pero me voy a quedar con el versículo 19 y quiero que lo volvamos a leer. ¿Qué era lo que decía al principio sobre hacer discípulos? Dice, hijitos míos. Pablo muestra algo hermoso. Porque Pablo va, predica en Galacia. Cuando predica en Galacia, aceptan a Cristo, los tiene como hijos espirituales. Y muestra verdades importantes para ser discípulos. Como nos mandó el Señor en Mateo 28, 19 y en Marcos 16, 15. Dice, hijitos míos. Y yo puse, discípulo igual, no sé si está ahí, discípulo igual hijo espiritual, igual una relación espiritual. Cuando uno predica el Evangelio, la otra persona acepta a Cristo, esa persona pasa de muerte a vida, empieza a tener una vida eterna en el cielo. Pero empieza de bebé, como un hijo menor, Entonces vos le tenés que enseñar, lo tenés que guiar, le tenés que explicar, es un hijo espiritual. Y a tener un hijo espiritual vos tenés una relación especial donde compartís, donde lo ayudás, donde lo corregís, donde lo abrazás, donde lo acompañás. Y yo acá me puse 4 puntitos que yo pienso que son importantes. Las personas que ganás para Cristo son tus hijos espirituales. Bien, ¿cuántas personas ganaste para Cristo? ¿Cuántos hijos espirituales tenés? Acordate que es el fin. Es la gran comisión de cada cristiano, hacer hijos espirituales, que la gente conozca a Cristo, formar, alimentar, alinear, corregir. Pablo le pone a Tito, te puse en Creta para que corrigieses lo deficiente. Tito era un discípulo de Pablo y Pablo lo vio maduro, lo vio crecer y lo pone en un lugar para que él corrija. Dice más adelante, exhorta con sanas palabras. Exhortar, estar al lado, amonestar, acompañar. Después dice, el versículo 13 del capítulo 1 de Tito dice, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Ahora vos llegás a reprender a uno duramente ahora y te hace juicio. No podés retar a nadie, no podés exhortar a nadie. No podés disciplinar a nadie, tenés problemas. Dice, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Ahí está el tema de la humildad y de ponerse debajo de, para entender que cuando un líder, cuando un pastor, cuando alguien te está enseñando, te está explicando, es entender y amar lo que te dicen, porque te lo dice por tu bien, porque ya lo vivió. Así que las personas que ganás para Cristo son tus hijos espirituales. Dios te dará discípulos de acuerdo a su corazón. Jesús en la oración de Juan 17 dice, esto que me diste, los voy a usar. Él dice, esto que me diste, el Señor te va a dar personas para que vos enseñes, discipules. El tema es que tenés que estar acorde con Dios para entender qué personas te da, a quién le vas a hablar. ¿A quién le vas a enseñar? ¿A quién vas a alinear, corregir, formar? Punto 3. Son tus hermanos menores que necesitan de vos para crecer. Necesitan de vos. De una palabra diaria, de un mensajito diario. Cuando tengan un problema, estar al lado. Cuando esté contento, festejar juntos. Pero poder discipular. Esto es lo que hacía Pablo con los hermanos de Galacia. Y enseñarles el Evangelio y todas las cosas que tienen que saber, como decíamos, Mateo 28, 19 y 20. Pablo era un siervo sufrido. Era un líder sufrido. Miren lo que dice. Pagar el precio, como Pablo, de tener hijos espirituales, cuesta.
no solo cuesta, sino que duele. Sufre el dolor de sus caídas. Versículos 9 y 10, los leímos recién. Sufre el dolor de sus caídas. Se cayó el hermano, bueno, que se arregle. Le bajo la persiana. Ya está. No. Pablo dice, sufre el dolor de sus caídas. Versículos 9 y 10. Mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales hoy querés volver a esclavizar? Vuelven al pasado, vuelven al pecado, vuelven a las leyes judías, y Pablo les escribe y los exhorta y les enseña. Sufre el dolor de la caída de su hijo espiritual. Sufre el dolor de sus infidelidades. No eran fieles ni con Pablo ni con Jesús. Entonces, versículo 11 dice, me temo de vosotros que haya trabajado en vano. Sufre sus caídas, sufre sus infidelidades. Sufre el dolor de su ingratitud. Versículo 18. Bueno es mostrar celo en lo bueno siempre, y no solamente cuando estoy presente. Claro, estaba Pablo, tenían una cara, se iba Pablo, mostraban otra cosa. Pablo sufría sus caídas, Pablo sufría sus infidelidades, Pablo sufría su ingratitud. Pablo sufría su ingratitud. Pablo sufría sus ofensas. Versículo 20. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Pablo le dice la verdad y lo empezaron a tener como enemigo. Sufre sus caídas, sufre sus infidelidades, sufre su ingratitud y sufre sus ofensas. Pregunta, ¿cuántas veces sufriste por un hijo espiritual? ¿Por un hijo carnal? ¿Por un hermano en la sangre que está alejado? ¿Sufrís con ellos? Vas, le golpeás la puerta, le tocas el timbre, che, hermano, no te estás congregando. ¿Qué pasó? Chao, se fue, tomó la decisión que nos vemos. Buscate una iglesia. Pablo sufría sus ofensas, su ingratitud, su infidelidad. Sufría por ellos. Y nosotros tenemos que imitar a Pablo. Es difícil porque duele. Yo le decía que Pablo es un hombre sufrido, pero duele. Pero cuando haces las cosas por el Señor y no por la persona, cuando vos haces las cosas para el Señor, duele menos. Sí, duele porque te pone triste su ingratitud, su infidelidad, sus caídas, duele. Pero cuando haces las cosas por el Señor, Dios tiene un plan y un propósito para cada cosa. Versículo 19, segunda parte, hasta que Cristo sea formado en vosotros. La meta de Pablo, ¿sabes cuál era? La madurez. La madurez de los hermanos de Gálatas. Esa era la meta de Pablo. Y él dedicaba la vida, iba enfermo, estaba preso y les escribía. Ese era el fin de Pablo. Que los hermanos crezcan, maduren, dejen de tomar leche y empiecen a comer comida sólida. Y que empiecen a discipular, que empiecen a predicar, que piensen a enseñarle todas las cosas, como dice Mateo. Que sean como Cristo. No dejes de enseñar, de predicar, de corregir hasta que maduren en Cristo Jesús. Cuando maduran, cuando crecen, yo siempre digo lo mismo. Para mí el seguimiento son 3 años. El Señor Jesús, esto es algo personal que yo pienso, el Señor Jesús estuvo con los discípulos 3 años. Les enseñó todo, les mostró todo, les explicó todo, hasta algunos, hasta cuando el Señor murió y resucitó, tampoco entendían, pero después como fueron cambiando la actitud, como que fueron entendiendo. Ustedes ven un Pedro y después que el Señor no está, ven otro Pedro. Para mí es 3 años, pero dedicarle tiempo, un seguimiento, una buena enseñanza de la palabra, una buena corrección, un buen seguimiento en el Señor. Y acompañarlos para que sean maduros y sanos en la fe.
Debemos trabajar con el poder de Dios para ayudar a los hermanos a crecer. Debemos trabajar con el poder de Dios para ayudar a los hermanos a crecer en el ministerio y en la obra del Señor. Como decía al principio, madurar en Cristo Jesús es crecer, que Cristo crezca en nosotros. No solamente de leí la Biblia en un año 5 veces. No importa todo lo que leas. Si vos no lo vivís, si vos no perdonás, si vos no amás, podés hablar hasta en lengua, dice Corintios. Pero si no mostrás el amor del Señor, Pablo mostraba amor y sufría por ellos. Y les escribía y le dice, mirá, voy a ir y le voy a hablar de otro tono, porque se ve que no están entendiendo las cosas. Y volví a visitarlos y volví a escribirles. Pablo dedicaba tiempo a las personas, a tal punto que decía, doy mi vida por ellos. ¿Estoy enfermo? Voy igual. Le escribo igual. Y no importa lo que pase. El plan de Dios para evangelizar el mundo, para que el mundo conozca a Cristo, es predicar la palabra y nos dejó a nosotros. Es discipular y nos dejó a nosotros. Es enseñarle todas las cosas y nos dejó a nosotros. Pablo lo hizo con los de Gálatas. Vos, ¿lo haces en San Miguel? ¿Lo haces en tu familia? ¿Lo haces en tu cuadra, en tu barrio? ¿En donde estás, en tu colegio? ¿Vivís a Cristo? ¿Lo mostrás a Cristo? ¿O sos como los hermanos de Gálatas que mostraban una cara cuando estaba Pablo, pero después mostraban otra? Poder enseñar, crecer, predicar, identificar cuáles son los falsos maestros para no hacer caso a la religiosidad, a las costumbres, hacer actividades, actividad de la actividad, nos juntamos, te juntamos, vivir a Cristo y poder predicar el Evangelio. Debemos permanecer fieles en el Señor para que todos podamos madurar en la fe. Que el Señor los bendiga. Esto es lo que Dios puso en mi corazón. Y termino como arranqué. Pablo tuvo un encuentro y él transformó su vida, cambió su vida, a tal punto que él maduraba y crecía. Recién cantábamos, me alegro en las dificultades, me alegro en los problemas. Pablo era el único que cuando estaba todo mal, él cantaba himnos, él adoraba, él cantaba, él sonreía. Pero ¿sabes por qué? Porque él tuvo un encuentro, esa luz que le alumbró camino a Damasco, el Señor Jesús transformó su vida. Y hoy quiere transformar la tuya para que puedas crecer, para que puedas madurar, pero por sobre todo para que tengas una vida eterna con Cristo Jesús. ¿Oramos? Padre, gracias por este día, gracias por tu palabra. Gracias porque cada vez que la abrimos es un espejo que nos revela que estamos en falta, Señor. Muchas veces no hablamos de vos, muchas veces no predicamos, no evangelizamos, Señor, no llevamos el mensaje que tanto bien nos hizo, no lo llevamos a los demás. Por eso, Señor, te pido perdón en lo personal, Señor, te pido perdón porque muchas veces no somos fieles. Cantábamos recién fiel, fiel hasta el final. Tú permaneces fiel, pero nosotros somos infieles, Señor. En el primer problemita te fallamos, dudamos, desconfiamos y no hacemos lo que tenemos que hacer. Te pedimos perdón y, Señor, si hay alguna persona que hoy está aquí y viene por primera vez, que pueda tener un encuentro, Señor, como lo tuvo Pablo, como lo tuvimos cada uno de nosotros, sabiendo que tu Hijo Jesucristo murió en la cruz, aun si yo merecerlo, Él murió por mí, por cada uno de nosotros. Derramó hasta la última gota de sangre para que esa sangre sea propicio a la justicia de Dios. Gracias, Señor, por Jesús, gracias por la cruz, gracias por la tumba vacía, gracias porque tenemos esa esperanza de estar en el cielo y solo por creer, por fe. Por eso, Señor, si hay alguna persona que no te conoce, que hoy pueda pedirte perdón, pueda aceptarte en su corazón, que hoy tu Hijo, el Señor Jesús, pueda entrar en el corazón de aquellas personas que no te conocen, Señor. Gracias por tu palabra, bendecinos en el nombre de Jesús, amén.